Estamos listos. Bienvenidos a esta última clase del módulo 5, herramientas de calidad. Un módulo que nos ha permitido ir conociendo varias maneras en las que utilizando aplicaciones y algunos elementos tecnológicos y también bastante manuales, inclusive podemos encontrar soluciones a un sinnúmero de situaciones que pueden ser inclusive rutinarias, ¿verdad? O cotidianas en el ámbito laboral desde el punto de vista de la calidad. La semana pasada conocimos cómo se confeccionaban los gráficos de control, tanto los de promedio y rangos como los de defectos. Y para el día de hoy vamos a conocer qué son los histogramas, qué son los gráficos de dispersión. Y con eso concluiríamos las 6 herramientas básicas, pero como extra también vamos a conocer un poquitito acerca de los círculos de calidad, del del ciclo de Deming o PHOEA y los gráficos estadísticos. Como siempre, recordarles que para cualquier pregunta, ¿verdad?, que ustedes se requieran hacer, levantando ahí la manita les cedo el espacio, inclusive también para hacer aportes. Bien, entonces pasamos con los histogramas a conocer un poquito acerca de qué es esto. Bueno, estos son gráficos de barras que simbolizan cómo es que se distribuye un conjunto de datos. También este tipo de herramientas sirven para ver rápidamente cómo se ha comportado una muestra basada en una variable numérica o cuantitativa. Permite identificar patrones, tendencias y valores atípicos en los datos, lo que facilita el análisis y la interpretación de la información estadística. Y muy importante, como se aprecia ahí en la imagen que está aquí en Zoom, el histograma siempre tiene la particularidad de que las barras están unidas, pegaditas, una a la par de la otra, o sea, no hay espaciado entre una y otra. Yo aquí les estoy dejando un pequeño enlace de YouTube acerca de cómo se puede confeccionar un histograma. De hecho, este enlace voy a ver si lo habilito de forma directa abajo del material para que más fácilmente ustedes puedan ingresar y observarlo. Ahora, ¿cómo se interpreta un histograma? Los histogramas pueden manifestarse en diferentes formas. Está la forma simétrica, que es cuando tiene un solo pico, o sea, una barra sumamente alta en comparación con el resto, como la imagen que vemos ahí en la pantalla. Y esta se asocia a que los datos se ajustan a una distribución normal, lo que llaman campana de Gauss. En el histograma, por ejemplo, podemos ver la longitud de 100 piezas escogidas al azar que ha medido un ingeniero. El valor nominal de la longitud es 600 y se pretende comprobar si están dentro de las tolerancias, o sea, se fabrican 100 piezas, se establece que estas tengan, como dice ahí, una longitud de 600, pero sabemos, ¿verdad?, que no hay perfección, pero se trabajan con tolerancias, o sea, un más menos 1, o sea, que puede tener una longitud de 599 o inclusive de 601, pero no más ni menos de esas tolerancias. Y como lo apreciamos ahí en la imagen, la gran mayoría de las piezas que están representadas en la barra más alta tienen una longitud de 599,5, o sea, están dentro del rango de tolerancia. ¿Qué pasa con las que están por fuera de esos rangos? Bueno, ahí habría que indagar qué generó, ¿verdad?, digamos que anomalía, que para nada es correcta ni deseada, porque probablemente esas piezas van a tener que ser desechadas, y obviamente esto representa una afectación económica en tiempo y muy probablemente un cuestionamiento en cuanto a los procedimientos, ¿verdad?, de calidad
que no lograron hacer que esta situación no se presentara. Ahora, ¿cómo se interpreta un histograma con forma asimétrica? Recordemos que el anterior es forma simétrica y este otro es asimétrico. ¿Qué significa? Que puede ser que la mayoría de los valores se vean manifiestos en una barra que está hacia la derecha o inclusive hacia la izquierda, como vemos en la imagen. O sea, una gran cantidad o la mayoría de los valores están agrupados hacia la derecha. Y en este caso, ahora la forma en que habrá que interpretar es que hay un alto número de valores alrededor del pico y que en caso de la simetría a la derecha, los valores se alejan más del pico por la derecha que por la izquierda, es decir, hay menos valores por debajo del pico y más lejos con frecuencia decreciente por encima del pico. Aquí lo que se busca, recordemos, es un nivel o un parámetro de tolerancia, que generalmente cuando se presenta la situación anterior, ¿verdad?, que es lo deseado, la simetría, son muy pocos los valores que están lejos del objetivo, pero en este caso, en el asimétrico, vemos una completa distorsión de los valores encontrados. O sea, que hay una tendencia muy probablemente a estar en el límite de la tolerancia. Y eso no es lo que se espera. No son los únicos manifestaciones, ¿verdad?, que podemos ver a la hora de confeccionar un histograma. También se puede dar esta situación que vemos en pantalla, que encontramos más bien dos o más picos, ¿verdad?, dos o más tendencias. Y esto va a representar pues una situación completamente anormal. En este caso se dice que podría tratarse de tiempos de espera entre una semana y un fin de semana, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que esas particularidades en tiempo estén generando estas variaciones o que se hayan utilizado 2, 3 máquinas distintas y cada una de ellas pues está arrojando información completamente diferente. Para cada escenario que vayamos a analizar, pues hay que contemplar las diferentes variables, ¿verdad? No podemos decir a ojo cerrado, esto está mal porque sí, o esto está bien porque sí. Tendríamos que valorar, como ahí se dice en el caso, si es un tema de turnos, si es un tema de maquinarias, si es un tema inclusive de productos o de parámetros distintos que estén asociados a esa producción. Ahora, a pesar de que globalmente, ¿verdad?, la variable no entre en una tolerancia, hay que indagar más sobre esos tres grupos porque individualmente tienen poca variación. Y si se pudiera centrar, pues lograríamos fabricar dentro de las tolerancias. O sea, si pudiéramos lograr encontrar qué fue lo que hizo las separaciones, por decirlo de alguna manera, ahí muy probablemente encontraríamos un escenario que no está tan distante de lo esperado. Ahora, ¿cómo se identifican los valores atípicos? Bueno, siguiendo con el concepto del rango de variación, cuando se observan valores que son muy dispersos o con poca frecuencia, nos puede indicar que se trata de valores atípicos, o sea, inusuales. Es importante indagar en el porqué de esos valores, puesto que podemos descubrir información muy valiosa, puede que se trate de un valor atípico porque hubo un defecto de fabricación, de materia prima, o porque estamos comparando el tiempo de espera en un día festivo, o simplemente podemos descubrir que hubo un error al entrar el dato, al ingresar el dato. Siempre aquí lo que se va a buscar con los histogramas es, ojalá, una situación como la que vemos en el centro, la que tiene el check, ¿verdad? Esta forma de campana, por eso se llama campana de Gauss. Si encontramos una situación como la que está en la parte superior o la que está en la parte inferior, pues eso no es lo que se espera ni lo deseado, habría que buscar qué lo ocasionó y obviamente hacer también los ajustes. Bien,
El diagrama de dispersión es otra herramienta. Vamos a enfocarnos en la regresión y la correlación. El diagrama de dispersión podemos decir que de alguna manera es un tipo de gráfico, sin embargo aquí en lugar de utilizar barras o líneas son puros puntos como los vemos ahí en la imagen. Esta herramienta se utiliza para estudiar la posible dependencia entre dos variables, dos características de calidad o causas de problemas seleccionados en el Ishikawa. Los gráficos de dispersión se usan para averiguar la intensidad de la relación que hay entre dos variables numéricas. El eje X representa la variable independiente, mientras que la Y representa la variable dependiente. Y en los gráficos de dispersión podemos encontrar cualquiera de estos escenarios que vemos ahí. ¿Qué es el escenario ideal o el deseado, verdad? Prácticamente estaríamos hablando de cuando encontramos que los valores, número 1, estén lo más cerquita entre sí posible, ¿verdad? Si vemos ahí en las gráficas que tenemos en la presentación, la recomendación o lo ideal sería que tuvieran un comportamiento hacia la derecha, número 1, que son los elementos que están en la parte inferior, y que estén bien cerquita uno del otro. Como vemos ahí, tenemos diferentes interpretaciones. En la parte de abajo tenemos la correlación positiva débil, la correlación positiva fuerte y la correlación positiva perfecta, ¿verdad? Que ese sería el ideal, donde todo está correlacionado en la misma proporción. Los 4 elementos que tenemos en la parte superior, que tienen una tendencia, bueno, por lo menos los primeros 3, tienen una tendencia hacia la izquierda, ¿verdad? No son tan esperados o tan deseados, pero se pueden presentar. Y el número 4 en la parte superior, pues una correlación nula. Ahí ni siquiera hay relación de nada entre las dos variables. Aquí los valores negativos van a indicar que una variable tiende a incrementarse, mientras que la otra más bien a descender o a decrecer. O sea, no hay una correlación directa. El gráfico de dispersión se usa comúnmente para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí. De este modo, permite estudiar las relaciones que existen entre dos factores, problemas o causas relacionadas con la calidad o un problema de calidad y su posible causa. Y para construirlos es verdaderamente sencillo. De hecho, es muy similar a alguno de los pasos que vimos la semana pasada a la hora de construir los gráficos, porque verdaderamente lo que ocupamos son dos valores, uno para el eje X y otro para el eje Y. En este caso, por ejemplo, se están representando las ventas por trimestre. Entonces, a la izquierda de la imagen tenemos una tabla, ¿verdad? Con 12 trimestres y con las ventas relacionadas o asignadas para cada uno de esos trimestres. Ahora, hay un particular con el gráfico de dispersión, y es que nos permite hacer un pronóstico de lo que aún no ha pasado. O sea, nos adelantamos con una premisa. ¿Qué pasa aquí? Si estamos observando rápidamente la tabla, vemos que hay un comportamiento de crecimiento en ventas. Empezamos en el primer trimestre con solo 600 y en el último trimestre de la tabla hasta 4,900, o sea, está creciendo. Ahora, si a mí me dicen cómo serían las ventas para el trimestre 13, 14, 15 y 16, que todavía no han pasado, bueno, perfectamente con la información que ya hemos recaudado de los primeros 12 trimestres, podríamos hacer un pronóstico de lo que podría pasar. Y vamos a ver a continuación cómo se hace ese pronóstico. En este caso vamos a requerir la calculadora científica. Entonces, si por ahí ustedes tienen a mano una calculadora científica, yo los invito a que puedan tenerla disponible para ir haciendo algunos cálculos y de esta manera pues se entienda mucho mejor el material. Me devuelvo un momentito.
Vuelvo y repito, vamos a requerir dos variables. En este caso tenemos las dos variables. La primera variable es el trimestre y la segunda variable son las ventas. Con estos datos es que vamos a poder hacer el pronóstico de lo que acontecería a futuro, ¿verdad? En el trimestre 13 hasta el 16. Y para averiguar esos datos a través de la calculadora, o sea, haciéndolo a través de un método muy manual, vamos a ocupar, eso sí, esto es utilizando una calculadora Casio. Lo primero que tendríamos que hacer es presionar las teclas modo o mode, ¿verdad? Si la tienen en inglés, y el número 3. Si ustedes ven en la pantalla el menú, el número 3 está asociado a una función que dice stat, que es de estadística. El paso número 2 sería que el menú que aparecería de forma inmediata luego de presionar las teclas anteriores sería el que vemos en pantalla. Aquí habría que escoger la opción 2, que como vemos está asociado a la fórmula A más B a la X. Para el paso 3 tendríamos que ir ingresando uno a uno los valores. ¿Cuáles valores o cuáles datos? Los de la tabla del ejemplo que estamos por desarrollar, que es relacionada con las ventas. Si ustedes ven aquí efectivamente en la pantalla, tenemos en la columna que dice X un número 1, que para este caso sería el trimestre número 1. Y a la derecha, donde está la columna con la Y, perdón, estamos digitando las ventas de ese trimestre, que eran 600. Se hace así con los 12 trimestres de la tabla. Cuando ya hemos ingresado los valores, pasamos al paso número 4, que simplemente es hacer clic, bueno, clic no, presionar la tecla AC en la calculadora. Paso 5. Tendríamos, bueno, muy importante, cuando presionamos esa tecla AC en el paso 4, en la pantalla no va a aparecer nada, y eso es normal. A lo interno, en la memoria de la calculadora, ella ya ha hecho el resguardo de los datos que ingresamos, pero tenemos que decirle a continuación en el paso 5 qué es lo que queremos que ella haga con esos datos. Entonces, para esto vamos a presionar las teclas Shift, luego el número 1 y luego la opción que dice Reg, que es de regresión. Luego de esto pasaríamos al último paso, el número 6. Y aquí van a aparecer estas alternativas. Si ustedes ven, dice, bueno, el 1 es igual a, el 3 igual a R, el 2 igual a B, que esas son las tres variables que nos interesan. Estas tres variables, cuando ustedes las presionen, les van a generar unos datos, unos valores numéricos, que ya casi vamos a ver cómo es que eso nos sirve en este proceso. ¿Ok? Esta tabla que tenemos a la izquierda es la misma anterior, ¿verdad? Donde vienen las ventas. Aquí nada más agregué las líneas de los trimestres que queremos pronosticar, que serían el 13, 14, 15 y 16. Y lo que tenemos en la parte superior de la pantalla, esto que está por acá, son los resultados que se generaron con el último paso de la calculadora. Entonces, si yo en la calculadora, me voy a devolver un momentito, aquí en el paso número 6, yo hubiera presionado la tecla 1, ¿verdad? Me va a generar el valor de A. Si presiono la tecla 2, me presiona el valor de B. Y si presiono la tecla 3, me presiona el valor de R. Y esos valores son estos que tengo aquí en la parte superior. R, 96%, A, 441,7 y B, 359,6. ¿Para qué me sirven estos numeritos? Bueno, para poder aplicarlos en una fórmula, y con esto se hace el pronóstico. Van a ver qué interesante que es esta situación. La fórmula que se utiliza es esta que tenemos por acá, que dice que Y es igual a más, entre paréntesis, B por X. Y esto entonces, ¿cómo se come?
Bueno, sustituiríamos entonces la A de esta fórmula por este valor que está en la parte de arriba, que es 441,7, más B, que sería el valor que tenemos aquí arriba, 359,6, por X. ¿Qué es X? Bueno, X va a ser esos trimestres que queremos averiguar. Esto habría que hacerlo trimestre por trimestre. Entonces, para yo averiguar el pronóstico del trimestre número 13, en la primera vez que hago la fórmula, esta X va a sustituirse por el número 13. Y se hace la fórmula como tal y se genera este dato, 5.116,7. Ese sería el pronóstico de ventas para el trimestre número 13, aun cuando no haya pasado todavía. ¿Cómo se haría el cálculo de pronóstico para el número 14? Igual, vuelvo a usar la misma fórmula, A más B, sustituyendo los valores que están en rojo arriba, y la X solamente la cambiaría en esta ocasión por el número 14. Y así voy sucesivamente. Entonces aquí los valores que tenemos en color verde son pronósticos de ventas para 4 trimestres que aún no han transcurrido. Y esto gracias a información que se ha venido almacenando, pero aquí, aunque el ejemplo aplica para ventas, puede aplicarse para un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Cantidad de artículos o de insumos producidos, inclusive hasta para casos como artículos con defectos, ¿verdad? En caso de que no se atiendan las situaciones a tiempo, pero es bastante funcional. Cuando ya tenemos esos valores, podríamos generar un gráfico de dispersión. ¿Y cómo se hace? Bueno, en lo que es el eje horizontal, ¿verdad? El que está abajo, esos serían los trimestres 1, 2, 3, 4, etc. Y lo que tenemos en el eje vertical sería la cantidad de ventas. Recordemos que originalmente decíamos que el gráfico de dispersión es una correlación entre dos variables. Y aquí lo que tendríamos que ir haciendo es dibujando un punto con respecto a la relación que haya entre el número del trimestre versus la cantidad de ventas. Cuando ya están todos los puntillos trazados en el espacio del gráfico, se traza una línea recta, ojo, que va a estar en función del comportamiento de esos puntillos. La línea recta va a nacer, por decirlo de alguna manera, del vértice, ¿verdad? Del ángulo aquí donde arranca el eje o donde se relacionan los dos ejes de forma recta hacia arriba, porque en este caso está siguiendo el comportamiento de los puntos. Ahora, si estos puntos hubieran tenido más bien un comportamiento de derecha a izquierda, pues la línea recta sería también en esa dirección. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro en este procedimiento? Gracias por confirmar que está claro, entonces. Ahí gracias a María, María Elena, Milena. Ok, excelente. Muchas gracias. Ahora bien, como siempre creo que se los he dicho, a veces cuando uno no conoce un tema, lo importante o lo recomendable es entender cómo funciona de manera manual y después puedo pasarlo a una forma un poquito más tecnológica, ¿verdad? Usando alguna aplicación. Lo que viene aquí a continuación precisamente es hacer este mismo paso, pero usando Excel. Y van a ver que para aquellos que ya han traveseado un poquito la herramienta, que se sienten a gusto con el manejo del Excel, pues obviamente se torna más sencillo porque aquí no habría que usar calculadora científica. Excel se encargaría de hacer todo el cálculo. ¿Y cómo se hace? Súper fácil. Vean. Aquí lo primero, por supuesto, sería digitar en Excel la tabla con la información que eran los trimestres con las ventas, como se ve aquí a la izquierda de la pantalla. Luego tendríamos que marcar esos valores, como se ve el sombreadito aquí es porque está marcado. Luego iríamos a la pestaña de insertar, como está ahí encerrada en el círculo rojito,
y buscaríamos el área donde están los gráficos. Aquí hay uno en particular que se llama dispersión. Escogeríamos la primera alternativa y resulta y sucede que con esos simples pasos, Excel automáticamente ya me dibuja el gráfico. No sé si lo logran apreciar aquí, déjenme ampliarlo. Este es el gráfico. O sea, en un par de clics, él ya me dibujó el gráfico, pero esto no está completo. Todavía falta un poquito que es los datos, porque acordémonos que tenemos que hacer el pronóstico. Aquí lo que tendríamos que hacer a continuación, muy sencillo, es ir a la alternativa de diseño, como se aprecia en la parte superior de la imagen. Iríamos a la alternativa que dice diseño rápido y escogeríamos esta opción que está encerrada en círculo. Cuando esto se seleccione, Excel va a hacer un ajuste en el gráfico y van a aparecer estos valores que vemos por aquí. O sea, que nosotros prácticamente sin haber agregado más nada, simplemente haciendo clic en algunas alternativas de Excel, Excel ya me hace el cálculo. Si ustedes ven, aquí está el valor de A y de B. O sea, este 359,62 y el 441,67 fueron los valores que la calculadora científica nos dio antes cuando lo hicimos manualmente. Y él aquí está estableciendo unos cálculos de, por así decirlo, pues en oculto, nosotros no los estamos viendo, pero ya él en automático genera el resultado que nosotros hicimos antes, después de haber hecho pues varios pasos. Así que como sugerencia, ¿verdad? Yo les diría que si pueden luego de terminada la clase hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Usando Excel, pues se animen a hacerlo, ingresando los valores, siguiendo los pasos que acabo de mencionar, que específicamente están, ya les voy a decir en cuáles diapositivas, específicamente están en las diapositivas 18 y 19, por si gustan hacerlo. Entonces, recordemos que el fin último del diagrama de dispersión es hacer un pronóstico de lo que puede ocurrir basado en hechos que ya se han manifestado, ¿verdad? Con estas dos herramientas, lo que es el histograma y los gráficos de dispersión, se estaría completando todas las herramientas de calidad que teníamos que abordar para este módulo. Pero les dije al principio que vamos a ver unos extra, que son los círculos de calidad como primer punto. No sé si alguien ha escuchado de este término, pero también se les conoce como círculo de calidad de Ishikawa o círculo de calidad de control, y hace referencia a un grupo organizado de personas que se van a reunir bajo un propósito que es identificar continuamente problemas que estén relacionados con los trabajos. ¿Para qué? Para analizar esos problemas y buscar soluciones. La idea básica de los círculos de calidad siempre va a ser crear conciencia de calidad y de productividad en todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, a través del trabajo en equipo y del intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo recíproco. Esto es bastante común, ¿verdad?, de observar en las empresas. Más allá de hacer algo sumamente elaborado, simplemente es reunirse y hablar de lo que está pasando, identificar problemas, situaciones que haya que atender y buscarle soluciones y vender la idea, por así decirlo, ¿verdad?, a todos los colaboradores de la relevancia que tiene hacer las cosas de calidad y también buscar soluciones. Se dice que esta herramienta, ¿verdad?, es muchísimo más efectiva cuando los grupos están compuestos entre 4 a 8 trabajadores, ni más ni menos. Ojalá que pertenezcan al mismo departamento y que estas reuniones sean de forma periódica. No es que nos reunimos una vez y pasó un año y no nos volvimos a ver. No, tiene que ser algo periódico. Y de esta manera pues se mantienen al día, ¿verdad?, las situaciones que se están presentando, y además se le da un seguimiento más efectivo
¿verdad?, a cualquier anomalía observada. Siempre en todo caso se pueden utilizar como soporte otras herramientas cuando se trabaja con círculos de calidad. Por ejemplo, se puede utilizar los diagramas de Ishikawa, Pareto. Hay una herramienta que se llama el método de los 5 porqués, también bastante funcional. O sea, podemos hacer una mezcla de herramientas para que este círculo de calidad sea cada vez más efectivo. ¿De dónde se originan estos círculos de calidad? Bueno, esto es una filosofía de trabajo implantada en sus orígenes en empresas de cultura oriental, que no ha sido pues muy extendida. Sin embargo, aquí en América Latina pues se conoce. Realmente esta herramienta se adapta o puede adaptarse a las particularidades del entorno y a las características propias de cada empresa. Ofrece mucho valor a la gestión de la mejora en cualquier tipo de organización, y la situación ideal de esta buena práctica es la que permite su generación de forma espontánea y por iniciativa de los propios componentes de los equipos. Aunque para llegar a esa situación la organización debe seguir una metodología de implantación que se oriente a ese fin. O sea, lo que se busca ojalá es que quienes participen en eso sea gente muy proactiva, observadora, participante, con deseo de buscar oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Como dicen, aquí no funciona mucho una persona que se limite al mínimo o una persona que no tenga mucho interés en crecer. Algunas características de los círculos de calidad, vean que por sus siglas se puede utilizar CC, son grupos pequeños, ya lo decíamos. Todos sus miembros deben laborar en un mismo departamento, preferiblemente. Los integrantes deben trabajar bajo el mismo jefe o supervisor, que también puede participar del círculo de calidad. Y la participación es voluntaria. Generalmente hay un tema aquí, ¿verdad?, que es lo que a veces no le gusta a la gente, y es que las reuniones se realizan fuera de horario de trabajo. Déjenme ver qué pasó aquí. Aquí pasó algo en la diapositiva 24 que es raro. Denme un segundo para ver qué fue. ¿Qué fue esto? 24. Un momentito. Un segundito. Ok, entonces, la diapositiva que faltaba era esta que vemos aquí en pantalla, que nos habla sobre los beneficios de los círculos de calidad. Podemos mencionar que fomentan el trabajo en equipo y la colaboración, generan un ambiente de aprendizaje y desarrollo profesional, aumentan la motivación y el compromiso profesional de los empleados, empoderan a los empleados al darles voz en la mejora de la organización y contribuyen a la creación de una cultura de mejora continua. Otros beneficios: bueno, mejoras en la calidad de los productos y en la productividad. Recordemos que lo que se busca es identificar problemas y buscar soluciones. Se reduce con esto los costos, hay una mayor promoción en la satisfacción del personal por su trabajo porque se le está escuchando, se le está tomando en cuenta. Hay un autodesarrollo personal y la creación de conciencia por la calidad y la productividad. Algunas etapas de la operación en los círculos de calidad. Bueno, primero, a nivel de los empleados, ellos deben estar identificados, ¿verdad?, con el objetivo que trae los círculos de calidad. Se les solicita que analicen y que también puedan presentar soluciones a cualquier problema que hayan observado frente a la gerencia. Hay una segunda etapa a nivel gerencial, que es cuando la gerencia toma en consideración todas las sugerencias que ha recibido, se estudian y se pueden implementar aquellas que la gerencia considere oportunas. Algunos pasos para la operación de los círculos de calidad. Número 1,
Se seleccionan los problemas, obviamente, sin problemas, pues los círculos de calidad no tienen mucha razón de ser. Se define y se establece la situación actual del problema, se analiza el problema, se obtienen datos y toda la información que se necesite, se definen las alternativas de solución y se toman decisiones por consenso, se define el plan de implementación, se presenta un plan para la ejecución, se ejecuta el plan, se evalúan los resultados para ver si lo que se había planeado verdaderamente abarcó todo el problema o si requiere hacer algún ajuste, alguna mejora para poder implementarla de forma más adecuada, y se tiene un control para mantener el efecto de la mejora, obviamente estable, de una forma más estable, ¿verdad? Y continua en el tiempo. Otra herramienta súper importante en lo que es la calidad son los ciclos de Deming, también conocido como por sus siglas PHVA o PDSA, dependiendo si está en inglés o en español. Ahí se los puse en las imágenes que vemos abajito. Si utilizáramos las siglas PHVA, haríamos referencia a planificar, hacer, verificar y actuar. Si usáramos pues las siglas en inglés PDCA, Plan, Do, Check, Act. Este ciclo o esta herramienta por primera vez fue introducido por Walter Shewhart, que es el padre del control estadístico de la calidad, pero posteriormente fue desarrollado por Edward Deming, más conocido él como digamos que quien lo desarrolló o lo pudo aplicar con mayor fuerza. Este ciclo es una estrategia interactiva de resolución de problemas para mejorar procesos e implementar cambios. El ciclo es un método de mejoras continuas, no es un proceso que se ejecute una sola vez, porque es un ciclo como tal, representa que se hace una y otra vez. Este ciclo es una técnica muy útil para abordar, analizar y resolver problemas en empresas y se basa en un proceso de mejora continua. Ofrece un alto nivel de flexibilidad y de mejora interactiva. El ciclo como tal básicamente consta de 4 fases. Se deben hacer en el orden establecido y se repiten de forma cíclica. Recordemos que en temas de calidad nunca se llega a un fin, nunca se llega a un tope de mejora. Todo se puede mejorar una y otra vez. Entonces, en la etapa de planificación, por ejemplo, se deben establecer objetivos, acciones, indicadores, métodos en la etapa o en la fase de hacer. Obviamente se pone en práctica el plan, se recopilan los indicadores. En la etapa de verificar, se comparan los resultados de la ejecución versus el plan. Y en la etapa de actuar, se toman acciones correctivas o se refuerza el proceso y se vuelve a repetir. Esto es aplicable a cualquier situación que se encuentre en la empresa. Aquí en esta diapositiva, la número 31, ustedes van a poder encontrar también de forma bastante detalladita en qué consiste este mismo ciclo, ¿verdad? Sus etapas, un poquito de lo que ya mencioné, para que lo puedan ahí hojear una vez finalizada la clase. El ciclo de Deming es útil especialmente cuando se quiere simplificar y mejorar un proceso de trabajo repetitivo, cuando se desea desarrollar un proceso de negocio nuevo, cuando se quiere comenzar a implementar mejoras continuas, cuando es importante, ¿verdad? O es requerido hacer cambios rápidamente y ver resultados inmediatos, cuando se quiere minimizar errores y maximizar resultados, y cuando se quiere probar soluciones múltiples de forma rápida. La otra herramienta también súper funcional en temas de calidad son los gráficos estadísticos. Aquí nosotros vamos a conocer qué son. No vamos a entrar en detalle cómo se confeccionan porque, repito, prácticamente son los mismos pasos que vimos la semana pasada. En sí, cualquier gráfico que sea lleva una serie de pasos que son genéricos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir que los gráficos estadísticos, específicamente relacionados con la estadística descriptiva, se dedican a la recolección de datos
y a la manifestación de estos datos de una manera gráfica. Esto va a permitir entender mucho mejor el comportamiento de la información y también poder desarrollar un análisis o un criterio basado obviamente en datos reales que han sido recolectados. La estratificación como tal contempla dos herramientas, los gráficos estadísticos que ya vamos a ver a continuación y los diagramas de flujo que fue lo que vimos en la primera semana. Los gráficos estadísticos entonces, como ya lo decía, son una forma simplificada y eficiente de representar los datos en forma visual para su correspondiente interpretación. Como dice la palabra, un gráfico habla más que 1000 palabras. Es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer un evidente cambio en la variable o en estratos en los que se ha dividido. ¿Cuántos tipos de gráficos hay? Un sinnúmero. Pero aquí por lo menos vamos a ver los más comunes. Como vemos ahí en pantalla, están los gráficos circulares, los lineales y los de columnas. En los de columnas hay un montón de tipos, pero nosotros vamos a mencionar solamente dos, los simples y los comparativos. El gráfico circular. A este gráfico también se le puede conocer con los nombres de gráfico de pastel, gráfico de tarta, gráfico de torta, gráfico de 360 grados. Se utiliza generalmente para representar porcentajes y proporciones. Y obviamente, como dice la palabra, ¿verdad? Es circular. Ahora, aquí vamos a ver algunas pautas para construirlo, pero verdaderamente les digo, no es de digamos que de mucha relevancia para mí ahondar en la construcción de un gráfico a como viene acá, porque aquí viene manualmente. Y hay que ser sinceros, en la empresa nadie se va a poner a dibujar un gráfico con una hojita de papel, ¿verdad? Con un lápiz ahí y con un transportador. Todo esto se trabaja desde Excel generalmente. Sin embargo, pues bueno, para tener un poquito la noción de cómo es que se desarrolla el dibujo o el trazo de un gráfico circular, generalmente, ¿verdad? Vamos a requerir de datos. Siempre ocupamos datos numéricos para hacer cualquier gráfico. En este particular vamos a suponer que nos interesa graficar las actividades que más comúnmente la gente hace en su tiempo libre. Aquí específicamente se están utilizando 4 actividades: ir al cine, escuchar radio, asistir al teatro o ver televisión. Y como vemos en esa pequeña tablita, aparece la cantidad de personas que elige cada una de estas alternativas. 560 eligen pues ir al cine, 95 escuchar radio, 210 ir al teatro y 650 ver televisión. Ahora, si yo quiero hacer un gráfico de eso, simplemente sigo los pasos que tenemos aquí en pantalla, que son prácticamente 3 pasos. El paso número 1, tenemos los mismos valores, simplemente sacamos el total, o sea, sumamos la cantidad de personas contempladas en esa toma de datos. En este ejemplo son 1515. El paso número 2 sería establecer el valor relativo de esas personas dependiendo de la actividad. ¿Y eso cómo se hace? Muy fácil. Veamos el primer valor en cuanto a ver televisión. Dice que son 650. ¿Cuál sería el valor porcentual de estas personas? Voy a tomar 650, como vemos aquí a la pura derecha, y vamos a dividirlo entre el total de personas contempladas en este estudio, que serían 1515. El resultado lo multiplicamos por 100 y esto nos da un 42,9%. Se hace igual con cada uno de los 4 valores. Si lo hemos hecho bien, esto es muy parecido a lo que vimos en uno de los pasos de la semana pasada. Si está bien, tendríamos un total del 100%. Y el último paso, recordemos que estamos viendo cómo graficar un gráfico circular, sería esta última columna que dice grados. Ahora, el círculo pues tiene 360 grados, ¿verdad? Matemáticamente hablando. Y
Tenemos ahora que averiguar cuál sería la proporción, ¿verdad? Dentro del gráfico circular que representaría este 42,90%, cuál sería la proporción que representaría el 36,96%, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tomar 360 y lo multiplicamos por el porcentaje. Nos va a dar en la primera línea 154,5, que son grados. Se hace lo mismo con los otros tres, y ahí tenemos los grados. Si esto se hace bien, el resultado tendría que ser 360. Ahora, tal vez algunos digan, uy, eso parece como de la escuela. Bueno, aquí habría que medio desempolvar, como dicen, ¿verdad? Conocimiento escolar. Ya teniendo los grados, tendríamos que utilizar, ¿verdad? Una de estas reglitas. Yo no sé cuántos de ustedes las han utilizado o cuántos se acordarán de cómo funcionan, pero bueno, ellas tienen, ¿verdad? Las numeraciones de los grados. Ahí sería trazar dentro del círculo las líneas donde se encuentran los grados de los cálculos que acabamos de hacer. Pero lo decía hace un instante, de pronto hacer esto a mano, ¿verdad? Esto no es así como ni práctico ni funcional a nivel laboral, pero es importante tener una noción de cómo es que esto funciona. Obviamente a nivel de Excel esto es en un 2×3 que se hace. Obviamente cada una de las proporciones del círculo nos va a decir cuáles son las actividades de preferencia para entretenimiento con mayor número de personas, ¿verdad? Y como dato curioso, los gráficos todos siempre tienen que tener título, tienen que aparecer las etiquetas, o sea, cuál es el valor, en este caso porcentual, que representa cada porción, y también las leyendas que me estarían indicando qué representa cada color. Generalmente se hacen diferentes colores las proporciones para que visualmente sea más expresiva, ¿verdad? La información que estamos graficando ahí. Otro aspecto importantísimo en lo que son gráficos circulares es que siempre se recomienda ordenar los datos de mayor a menor, de manera que si esto fuera un reloj, imagínense un momentito que esto fuera un reloj, el recorrido que hacen las manecillas del reloj es hacia la derecha. Entonces en ese recorrido vayamos viendo la proporción más grande hasta llegar a la más pequeña. Eso es algo, ¿verdad? Clave. Ok, voy a hacer lo siguiente. Denme un segundito porque quiero hacer una pequeña demostración en Excel de cómo hacer el gráfico circular para que tengan una idea de lo sencillísimo que es, ¿verdad? Hacer el trazo en Excel. Ahora déjenme un momentito. Proyectarles el Excel. Ok, me confirman que están viendo en pantalla una hojita de Excel. Excelente. Ok, nada más voy a tomar los datos 650, 560. Ok, aquí tenía las actividades y aquí las personas. Aquí tenía ver televisión, 650. Aquí tenía ir al teatro. Perdón, ir al cine, 560. Teatro 210 y radio 95. Ok, ahí tengo los mismos datos. Entonces, para hacer el gráfico, vean qué sencillo. Solo marco los valores. Me voy a la alternativa, en este caso de insertar. Y aquí tenemos una opción que es un gráfico circular. Aquí hay varios diseños, ¿verdad? Esto es puro gusto. Yo ahí marqué uno y vean que ella automáticamente
hace la distribución de los valores ahí representados. ¿Qué me falta para que esto esté pura vida? Bueno, ojalá que aparezcan las etiquetas. En este caso me está generando los valores numéricos tal cual, pero yo también podría cambiarlos para que me aparezca el porcentaje, por ejemplo así. Y así me aparecen los porcentajes que representa cada uno de los valores. De hecho, déjenme cambiar la posición aquí. Esto, bueno, lo entretiene a uno un montón, la manera que ustedes quieren que aparezcan los datos. Un momentito, porque extremo las opciones, aquí se quitó ese dato, ahí está. Y obviamente título. Un gráfico sin título es un gráfico que se convierte en una adivinanza. Y ahí pierde el sentido. Actividades preferidas. Entonces ven qué sencillo, ¿verdad? En un 2×3 generamos un gráfico en Excel. Obviamente aquí, aunque no tenemos pues el chancecito, pero podríamos modificar la apariencia, cambiar colores, etcétera. Esto es, bueno, un mundo sin fin prácticamente. Ok, ¿alguna preguntita sobre gráfico circular? Ok, voy a continuar con la presentación. Déjenme ver qué pasó aquí. Ahí estamos. Bien. Gráficos lineales es exactamente el mismo proceso, nada más que la manera en que, por supuesto, se presenta el gráfico es a través de línea, como se ve ahí en la imagen. Este tipo de gráfico nos puede mostrar la forma en que cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda variable que generalmente es el tiempo. Casi siempre cuando necesitamos graficar una situación que se relaciona con periodos de tiempo, el gráfico lineal es ideal, ¿verdad? Para ese escenario. Obviamente para la construcción de cualquier gráfico, no solamente para el gráfico lineal, se deben de establecer, si lo hiciéramos a mano, los ejes. Y los ejes, tanto el vertical como el horizontal, deberían de tener la misma proporción, ir de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, como queramos. Siempre vamos a tener que relacionar un valor de X con un valor de Y. Y muy similar a lo que veíamos con el gráfico de dispersión, se tiene que ir haciendo la relación entre el valor del eje X con el valor del eje Y. En este caso vamos a suponer ventas también con meses. Entonces por aquí tenemos el espacio donde se van a graficar en el eje X, el horizontal, se están colocando los meses y en el eje Y, el vertical, se colocan las cantidades de ventas. Como vemos también tienen título. Y aquí vamos a ir haciendo la relación entre mes y venta correspondiente. Cuando ya tenemos todas las relaciones identificadas con un punto, vamos a unir los puntos y de ahí nace la línea, o sea, el gráfico lineal, como se ve en esta imagen. Y por último tenemos los gráficos de columnas. Hay varios tipos, los gráficos de columnas simples, y vamos a verlo con este pequeño ejemplo. Para este caso tenemos departamentos versus cantidad de empleados. Entonces, igualmente tenemos el eje X y el Y. En el X, que es el horizontal, tenemos el nombre de los departamentos. En el eje Y
tenemos las cantidades de personas. Obviamente hay que colocar aquí títulos. Y en este caso vamos a representar las cantidades con barras o columnas, como se aprecia en este caso. Recuerdan que al puro inicio de la clase, cuando empezamos con el tema de histogramas, yo les decía que los histogramas, las barras estaban pegaditas, sin espaciado entre una y otra. Y es así para poder diferenciarlos de los gráficos simples como este que están en pantalla, donde más bien aquí es necesario que haya un espaciado entre barra y barra. Entonces, ¿qué pasa acá? Decía una frase hace un rato, un gráfico dice más que 1000 palabras. Yo puedo hacer una redacción completa de la cantidad de empleados que hay por departamento y que donde hay más empleados, donde hay menos, y me voy a tomar un tiempillo en hacer la redacción, pero vean qué lindo que es trabajar con gráficos. El gráfico en sí ya me da la información. No necesito ser experta para entender qué representan esas barras. Puedo tener claridad de cuál es el departamento que tiene más empleados, cuál es el que tiene menos empleados, etc. Y también están los gráficos de columnas comparativas. Vean este otro escenario. Vamos a suponer que necesitamos comparar cuál es la producción que se está generando en el turno A versus el turno B. Tenemos 4 departamentos específicos para hacer ese análisis. Igualmente tenemos el espaciado para hacer el gráfico con el eje X y Y. En el X tenemos el nombre de los departamentos y en el Y tenemos la cantidad de producción. Y se le asigna un color específico a cada turno para poder hacer la diferenciación entre uno y otro. Por ejemplo, el turno A son las barras en color azul y el turno B son las barras en color naranja. Se ajusta el tamaño o la altura de las barras dependiendo de los datos que teníamos acá. En el departamento de Viking teníamos una producción para el turno A de 30 piezas, mientras que el turno B tenía 20 piezas. Y eso lo estamos viendo acá. Si ven, la altura de las barras corresponde a esa cantidad de producción. Así que esta también viene a ser una forma súper práctica de hacer una comparación, más que ir a leer una prosa muy amplia de texto, que mejor que representarlo con un gráfico, donde a una simple vista podríamos darnos digamos que una noción bastante amplia de cuál es el departamento que está produciendo, perdón, cuál es el turno que está produciendo más en cada departamento y cuál es el que produce menos. Y con esta información, obviamente la administración puede hacer toma de decisiones. Bien. ¿Preguntas? ¿Queda todo clarito? Muchachas, porque creo que ya solo me quedaron muchachas. Se nos fue el compañero que nos estaba acompañando, valga la redundancia. ¿Qué les pareció, chicas? ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, gracias por confirmar que estamos claros. Igual el examencito de hoy está bastante sencillo, léanlo con cuidadito, porfa, hay algunas trampillas si no leen con cuidado, pero verdaderamente si todo les quedó clarito, no tengo duda de que van a hacerlo de forma correcta. Ya la próxima semana, si Dios lo permite, arrancaríamos con el último módulo, un módulo donde son 3 semanas teóricas y una semana de un temita un poquito práctico para que lo tomen en cuenta. Adelante, Milena. Profesora, Hola. ¿se escucha? Sí, señora. Ah, bueno, que bueno, para este examen hay que hacer práctica con la calculadora científica, porque si no tengo que conseguir una. Sí, preferiblemente téngala por ahí a mano. Ujú. Ah, bueno, bueno, Sí. está bien. Eso era lo que quería preguntar. Ah, bueno, no. Perfecto. Ajá, está bien, gracias. Con todo gusto.
Ok, entonces les decía, ¿verdad? Para la otra semana, si Dios lo permite, entonces arrancamos con el último módulo, ponerle muchas ganas, esas últimas 4 semanitas ya más cerquita de cumplir, ¿verdad? Con este programa de formación técnica. Como siempre, cada semana cualquier consulta la atendemos por correo electrónico. Y pues bueno, agradecerles el tiempo que le dedican a la clase en vivo, saludos a los que nos ven en diferido y Dios mediante nos vemos entonces de hoy en 8. Que tengan una feliz noche.